Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por estar sintonizando esta mañana con nuestra iglesia bíblica GESED. Y vamos a iniciar, mis hermanos, alabando a nuestro Dios, dándole gracias al Señor y decirle: Señor, para ti es mi alabanza. En la congregación cantaré y alabaré, como dice este hermoso canto. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén, amén. Gracias a Dios por alabar, por cantar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Estás con nosotros en todo momento, disfrutando el alabarte, el cantar, el gozarnos. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas,
Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Mis hermanos, como tenemos por costumbre y en obediencia a esta instrucción que nos dejó nuestro Señor respecto a celebrar la Cena del Señor, recordemos que el antecedente de la Cena del Señor es la Pascua, que era una fiesta anual en la que se celebraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Y es precisamente que nuestro Señor Jesucristo, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, donde era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, cuyo propósito fue tomar el lugar de los primogénitos, es así como nuestro Señor Jesucristo instruye a Pedro y a Juan para la preparación de la cena.
como nos lo menciona Lucas 22:8. Y como nuestro Señor sabía los planes de los principales sacerdotes y los escribas para matarlo, ya estando en la mesa con los apóstoles, les dice cuánto deseaba comer con ellos antes de padecer y que no comerá más con ellos hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y es precisamente aquí donde se establece el nuevo pacto, como lo menciona Lucas 22:20, el cual consiste en la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Y es Jesucristo el mediador de este nuevo pacto, y su muerte en la cruz es la base de la promesa. Mis hermanos, esta celebración es tan importante que en cada uno de los 4 evangelios se menciona la institución de la Cena del Señor. Y de manera muy especial, Mateo en capítulo 26, versículo 29, nos menciona cuando el Señor dice que no beberá más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con nosotros en el reino del Padre. Por su parte, Juan nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, como todos sabemos, para tomar la cena del Señor lo debemos de hacer de manera digna, por lo cual yo les invito a que tomemos unos 2 minutos para ponernos a cuentas y ser dignos de participar de este memorial. Tomemos 2 minutitos. Bien, 1 Corintios 11 del 23 y 24 nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Le voy a pedir a Ari que si nos hace una oración por lo que representa esta galleta, y así podamos participar. Padre, te alabamos en esta tarde porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y Señor, gracias por este sacrificio, Señor, que no merecíamos, Padre, que tu Hijo, el perfecto, Señor, muriera en aquella cruz y de esa manera tan cruel. Pero gracias, Señor, porque por medio de este sacrificio y por medio de la resurrección ahora podemos ser llamados tus hijos y tener una comunión contigo, Padre. Permite que podamos recordar este precioso sacrificio, Señor, y también, Señor, humillados delante de ti por lo inmerecedores que somos de ese gran amor tuyo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos permites tener este memorial en Cristo Jesús. Amén. Participemos del pan. El versículo 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le voy a pedir a Obed si nos das una oración recordándonos lo que representa esta copa para nosotros. Gracias, Dios, por Cristo, porque es a través de su sangre perfecta, el Cordero perfecto, tomando nuestro lugar para que nosotros tengamos ese perdón y
es a través de que fue entregada su vida en que nosotros obtenemos esta vida eterna, este nuevo pacto que hoy nos recuerda este memorial, este jugo de uva que tú, Señor Jesús, diste la vida por nosotros. Y gracias porque has perdonado nuestros pecados, gracias porque hoy tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial por ese sacrificio que se realizó en la cruz. Hoy nosotros somos limpios y somos aceptados delante de nuestro Dios para alabarle, para amarle, y queremos agradecer esta comunión. Te alabamos y recordamos este sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, participemos de la copa. Y finalmente recordemos lo que dice 1 Corintios 11:26. Cuando el apóstol Pablo nos dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. Amén. ¿Cómo escribir o describirte a ti? O capturar lo grande que eres tú. No hay sabio que pudiera comprender la majestad de tu infinidad. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Mi corazón asombrado cantarte, proclamando tu gran poder y majestad. Una vez más nos rendimos hoy a ti para adorar al invisible Dios. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Regresarás, la trompeta sonará, en nubes tú a nuestro hogar nos llevarás para adorar por la eternidad. La gloria y el honor son solo para ti. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, su nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu
nombre digno es. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Amén, hermanos. Muchas gracias. Señor les bendiga, hermanos. Hermoso alabar al Señor y tener un tiempo para meditar en su palabra y que nuestro corazón responda a la verdad de Dios. Y esta mañana vamos a retomar nuestra serie que hemos llevado en el libro de Marcos, en este evangelio que nos está recordando que la predicación de Jesús fue acerca del reino. De hecho, si tú recuerdas, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice de esta manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, creer en esta buena noticia. Y esto es algo que nosotros hemos visto en este libro de Marcos. Y Jesús comienza a predicar acerca del reino. Su mensaje era claro. Jesús vino no a pasar unas buenas vacaciones en este mundo. Él no estaba en cuarentena mientras fue joven. Él vino a predicar el evangelio. Él vino a presentarnos ese mensaje de manera tangible. Jesús actuó cuando había enfermos, actuó sirviendo a los menospreciados, tanto ricos como pobres. Enseñó a los que enseñaban y a los que no sabían también. Ahora, si recuerdas, Él había llegado a Jerusalén en este capítulo 12. Nosotros estamos viendo ya la última semana en la que Jesús está ministrando a sus discípulos y también haciendo evidente que Él es el Hijo de Dios antes de morir en la cruz. Y es en esta semana que Él está en la ciudad de Jerusalén, está cerca de la ciudad de Jerusalén. Él entró, Él vino en una entrada triunfal, había palmas, había mantos, había mucho regocijo y después había enojo porque había gente haciendo uso inadecuado del patio en el templo y enseñaba a sus discípulos. Y en esta semana Él estaba respondiendo a los religiosos de ese momento. Él estaba respondiendo a los líderes que se encargaban de dirigir al pueblo en la piedad a Dios. Y lo que vemos en todo este mensaje, en todo este tiempo, es que Jesús está en acción. Amado Dios, gracias porque este tiempo es para que nosotros meditemos en tu palabra, en tu verdad. Gracias por Cristo, porque Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a darle vista a los ciegos. Y Señor, gracias por ello, porque nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos en tinieblas, no veíamos. Y ahora que Cristo ha llegado a nuestras vidas, vemos con claridad y vemos tu reino. Y gracias porque este es el mensaje de nuestro Señor Jesús, el reino de los cielos. Y Dios, gracias por ello y queremos pedirte tu ayuda para que nosotros podamos entender tu mensaje, que uses a tu siervo y que tu verdad sea comunicada esta mañana para que nuestros corazones respondan a tu verdad. Respondan, Señor, a la obra del Santo Espíritu en nuestras vidas. Te ruego por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ahora en este capítulo 12 y vamos a ver los versículos del 28 al 34 en esta sección
que le antecede una pregunta de los saduceos que están tratando de atrapar a Jesús y condenarle. Y va a ser la última vez que los líderes religiosos busquen una respuesta por parte de Jesús para que lo puedan desacreditar o lo puedan manipular o puedan menospreciar o deshacerse de él. Pero antes de todo ello, Jesús está en acción. Él tiene una meta muy clara, que es agradar a Dios, agradar al Padre, amarle y amarnos a nosotros. Porque de eso se trata el reino de Dios. Amo la actitud de Jesús, porque mientras los líderes religiosos conspiran contra Él les sigue enseñando y predicando acerca del reino. Dentro del reino de Dios conocemos cómo Dios maneja toda situación y Él es todo para nosotros y nos hace partícipes de su reino. Y es muy diferente a la respuesta de nuestra carne. Este reino de Dios es muy diferente a la respuesta de nuestra carne y es muy diferente al reino de Satanás. Por lo tanto, el Señor Jesús tomó tiempo para explicarle a este escriba lo que necesitaba para comprender de qué se trata el reino de Dios. Y Marcos capítulo 12, versículo 28. Jesús está hablando acerca del reino y quiere enseñarles a estas personas que se acercan a Él lo endeble de la apariencia religiosa. Dice este versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Qué interesante lo que hace este escriba. Un experto religioso reta a Jesús, reta su enseñanza y reta su autoridad. Y lo que nos presenta este pasaje es que el Señor acaba de responderle a los saduceos y que eran una secta donde se encontraban las personas más influyentes, los sacerdotes, comerciantes y aristócratas de esa época que dominaban la esfera del templo. Y le habían tentado anteriormente preguntándole a Jesús si había que pagarle el tributo a César. Y esta secta de los saduceos solamente creían y honraban la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia y no creían en la resurrección, a diferencia de los fariseos y escribanos. Y esto es muy importante porque cuando Jesús va a responderle a este escriba, va a responderle hablándole de 2 pasajes de los 5 primeros libros de la Biblia y también les va a hacer referencia a lo que enseña en su totalidad el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que pongas mucha atención porque aquí estos grupos se estaban uniendo para deshacerse de Jesús, pero no pudieron. Entonces los fariseos están armando su grupo y envían a uno de los expertos de la ley. Eso es lo que significa escriba. Era una persona erudita en cuanto a los escritos o los manuscritos del Antiguo Testamento, alguien que estudiaba bastante lo que enseñaba la palabra de Dios. Ahora, este escriba había escuchado de Jesús y sabía que les había respondido perfectamente bien a los saduceos. Este hombre experto en la ley debería de saberse la respuesta a su propia pregunta. Sin duda, el Señor le iba a responder perfectamente bien. Pero, si este hombre sabía la respuesta a su pregunta, ¿por qué hizo esa pregunta? Bueno, porque nos enseña Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, nos enseña que este experto en la ley vino para tentarle. Y este hombre experto en la ley quiere menospreciar a Jesús y quiere que Jesús responda mal para que sepan que ellos tienen la verdad. Y
él podría presumir una respuesta mucho mejor que la de Jesús. Pero no fue así. Lucas capítulo 10 versículos 25 en adelante nos dice que le querían tentar haciendo que esta pregunta: ¿con qué cosa heredaré la vida eterna? Los mandamientos principales para tener la vida eterna. Dime, Jesús, dime cuáles son esos mandamientos principales para tener la vida eterna. Y Jesús les responde con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Eso es interesante porque hizo que el escriba respondiera la pregunta. Y seguramente todas las personas que estaban a su alrededor se quedaron esperando esa respuesta. De hecho, las personas que habían enviado a este escriba seguramente también estaban muy cerca para ayudarle a este hombre. Pero se ve que era un hombre muy estudioso, porque respondió acorde a lo que enseña la Escritura. Ahora, ellos eran muy astutos. Estos religiosos eran muy astutos y su religiosidad los hacía sentirse orgullosos. Pero Jesús es humilde y les responde. Es amoroso y les contesta. De hecho, les responde diciendo: estás muy cerca del reino de Dios. Haz esto y vivirás. El escriba, al responder con los mandamientos, sabía que amar no se trataba de una regla o una fórmula para poder llegar al cielo, para poder ser partícipe de la vida eterna. Amar es una entrega total. Y eso lo sabía este hombre. Debemos de entregarnos totalmente a Dios con toda nuestra alma, amarle plenamente con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar implica un sacrificio, rompe los estereotipos y nos lleva a amar a personas que son diferentes a nosotros. A pesar de sus fallas, a pesar de lo que ellos hacen o dejan de hacer. Esto es superior. Estos son los principales mandamientos o el resumen de la ley. Y su orgullo religioso, el reconocerse a sí mismos como piadosos por las cosas que hacían y las cosas que dejaban de hacer, les animó a desafiar a Jesús. Pero Jesús desafió su fe. Jesús desafió su intelecto y los llevó a tener fe. ¿Crees esto? ¿Cómo lees? Muchos de nosotros tal vez nos sentimos orgullosos de no ser religiosos, porque según nosotros no inventamos tantos requisitos para sentirnos amados o aceptados por Dios. Pero la verdad es que sí lo hacemos y más de lo que creemos. Lo hacemos cuando no apreciamos el ministerio que Dios nos ha dado por el momento. Nos sentimos tan amados por Dios porque según nosotros no hay nadie que nos iguale, no hay nadie que lo haga tan perfecto como nosotros. O que haga mucho como nosotros. Nosotros también tenemos esta religiosidad cuando no queremos apoyar a otros a aprender lo que nosotros hacemos. Porque aún no están a la altura de nosotros y jamás lo estarán. Jamás serán como nosotros. Tenemos esa religiosidad cuando no oramos por más obreros para la mies, porque con los que somos son suficientes. No lo decimos así, pero así se ve nuestra religiosidad. También a veces nos damos cuenta que aquellos que están en la mies deberían de ser reemplazados, ¿no? Y a veces queremos orar porque Dios los reemplace. Esto es desafiar la autoridad de Dios, porque sabemos que eso está mal, pero no nos sentimos culpables por nuestro pecado. Y aún así queremos que Dios nos acepte en su reino. Nuestras preguntas serían algo así.
Jesús, ¿será bueno que ore mucho? Jesús, dime, ¿crees que es correcto ayudar a mi hermano? Señor, ¿es piadoso que perdone a mi hermano? Cristo, ¿es agradable que sirva? Salvador mío, ¿quieres que comparta tu evangelio? A veces nuestras preguntas suenan algo así, o más bien nuestra actitud suena de esta manera. Pero qué bueno que Jesús aún es el Señor, que hace que nosotros veamos en nuestro corazón y Él responde lo que hay en nuestro interior, para que permanezcamos en su reino. Y espero que lo que enseña la Biblia nos convenza a ti y a mí. Porque a diferencia de la respuesta endeble de la religiosidad de este escriba, la solidez en la respuesta de Cristo es nuestra guía. Vayamos a la respuesta de Cristo a estos versículos 29 en adelante, que nos enseñan la solidez en la respuesta de Cristo. Dice de esta manera, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Vean esta situación que se presenta en este pasaje. Jesús responde perfectamente a este hombre. Y le responde con el Pentateuco, pero afirmando que en esto se resumía la ley y los profetas, así como nos enseñan los pasajes paralelos a este Evangelio de Marcos. Jesús no era partidario de ningún grupo, ni de los saduceos, ni de los fariseos, ni los escribanos, pero les respondió sin tener que ofender ni favorecer a alguno. Estos fariseos y escribanos tenían 613 mandamientos, de los cuales 365 eran negativos y 248 positivos. Y lo hicieron para que la gente pudiera con facilidad deducir lo que Dios pide. Esta diferencia que hicieron y esta distinción era para enseñar aquellos mandamientos que eran pesados o grandes de aquellos que eran ligeros o pequeños. Pero no dejaban de ser mandamientos. Y eso es lo que enseñaban los fariseos y escribanos. Eso es lo que interpretaban de la ley del Señor, de los profetas. Y Jesús les hace un resumen. Jesús les responde perfectamente bien. Y dice que Jesús les respondió, oye Israel. Y esta frase de oye es lo que se conoce como el Shema, esta palabra judía que hace referencia a la confesión de fe que es recitada por los judíos piadosos en la mañana y en la noche. Es un credo. Es algo que tienen que estar repasando y que se aprende de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice de esta manera, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la doctrina. Eso es lo que están repasando en la mañana y en la noche aquellos judíos piadosos. Es la doctrina en la que se basa todo lo demás. Y eso lo tienen que recordar y guardar.
Y el Señor Jesús les responde con esto. Entonces toda la gente a su alrededor seguramente afirmó, tienes razón. Esta es la base para todo lo demás. Oye Israel, nuestro Señor, Jehová, nuestro Dios es uno. Y esto tiene que cambiar lo que había en el corazón de este escriba, porque él seguramente creía que Jesús iba a responder a alguno de los 613 mandamientos que estaban en su ley. Y tal vez iba a escoger alguno de ellos, pero si hubiese escogido alguno de ellos, entonces hubiese desechado a los saduceos. Y pareciera que se hubiese hecho partícipe de los fariseos, o se hubiese identificado con los fariseos. Pero no lo hizo, sino que les recitó la base, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor nuestro Dios, uno es. Y esto es lo que está mencionando Jesús y les habla de que en el versículo 5, que nosotros tenemos que amar al Señor. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y si te das cuenta, la ley en el reino de Dios es el amor por Dios. Dios es amor. Por lo tanto, es suficiente para amarse él mismo profunda, completamente y perfectamente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si Él se ama y no tiene necesidad de que nosotros le amemos, ¿por qué Él quiere que nosotros le amemos? ¿Por qué nos creó? Él quiere que nosotros experimentemos esta bendición, que nosotros experimentemos este mandato. Y lo puedes ver en diferentes pasajes. Josué 22:5 dice que él estaba diciendo al pueblo, dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Primero Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta es la palabra del Señor y Jesús estaba resumiendo la enseñanza entera de la Biblia, de ese Antiguo Testamento. Y yo sé que si les pregunto, ¿amas a Dios? La mayoría nos diría que sí. O todos, espero que todos dijeran que sí. Pero si te pregunto, ¿por qué amas a Dios? Probablemente las respuestas pueden cambiar. Porque a veces le amamos por lo que Él nos da o por lo que Él hace por nosotros. Le amamos porque nos beneficia de alguna manera. Pero difícilmente le amamos por quién es Él. Y es por eso que este mandamiento es muy especial. Porque nosotros tenemos que amar a Dios reconociendo que Él es único. No hay nadie que se le compare, no hay nada, no hay nadie fuera de Él que sea Dios. ¿Por qué amas al Señor? Ahora Jesús está enseñándoles a este escriba y a su audiencia
que está ahí a su alrededor, escuchando la respuesta de Jesús. Y dice que el Señor le respondió y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es lo que buscaban, esto es lo que buscaba el escriba. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le responde. Ahora, Jesús no se queda ahí y dice, y el segundo, porque podríamos decir que ahí se acaba. Amar al Señor, eso es suficiente. Eso es lo que a veces creemos que de lo que se trata el reino. Amar solamente a Dios. Pero Jesús hila el segundo. No hay igual al primero, sino que hay un segundo. Y dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto es lo que responde el Señor Jesús. Amar al prójimo como a uno mismo. No está hablando de algo romántico, ni erótico, ni sexual, sino que hace una referencia a Levítico 19:18 que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y afirma, yo, Jehová. El final de este verso no nos deja con dudas. Este mandamiento es perfecto, este mandamiento es por parte del Señor y Él espera que se realice y que nosotros disfrutemos de la realidad del reino obedeciendo este mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si te das cuenta, este pasaje de Levítico 19:18 dice, no te vengarás. ¿Cuántos de nosotros andamos buscando la venganza contra algún semejante? Ojalá le vaya mal. Ojalá le pase algo. Yo ya no le voy a hablar. No se merece mi amistad. No hay perdón. Guardamos rencor. Es claro que el amor implica sacrificio. Pero es un sacrificio voluntario y que haces porque algo es más agradable y deleitante. Tú amas a Dios porque sabes que Él es agradable y que no hay nada más hermoso y precioso que Él. Y amar al prójimo es como amarnos a nosotros. Y es aquí donde vemos que el reino de Dios ha comenzado en nuestras vidas. Porque ahora creemos que Dios es uno y estamos ligados a Él profundamente. Jehová, nuestro Dios. Estamos ligados a Él profundamente en una relación de amor con todo nuestro ser. Y el reino de Dios también trata de amarnos los unos a los otros, de amar a los seres humanos porque son creación de Dios. Y en su reino no puede haber esas diferencias de clases, de estereotipos. Somos iguales, creados a la imagen de Dios. Todos nosotros vamos buscándole sentido a nuestra vida y cuando no la hallamos, no nos importa desperdiciar nuestra vida. Cuando vemos que nada nos llena, nada nos satisface, entonces empezamos a desperdiciar nuestra vida. Pero por otro lado, a veces creemos que sabemos muy bien para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Y es ahí donde vemos que vamos creando nuestro propio reinito. Y de hecho vamos separando personas, este sí entra, este no. Este tiene dinero, entra. Este me cae bien, pues que entre. Este sí está, este debe de formar parte de mi reino. Este es muy diferente a mí, no entra. Y Dios, pues que sí entre, pero no tanto. O no tan seguido. Porque creemos que así será perfecto nuestro reino.
Y esa es la narrativa que nos vende nuestra carne. Es la narrativa que nos vende el mundo. Es la narrativa del enemigo. No necesitamos de Dios. Dios no es lo mejor. Si somos selectivos, vamos a estar bien. Pero cuando venimos a la verdad y creemos en Cristo, no podemos entrar con nuestro reinito. Cristo nos dice, deshazte de ese reino, como le dijo aquel rico en Marcos 10, 27 al 23. Deshazte de tu reino y sígueme. Yo te daré un reino perfecto. Mira quién es Dios. Mira, Dios es poderoso, hermoso, perfecto, bueno, amoroso. Mira lo que ha creado, adoradores de una grande diversidad. Ámalos. Complácete en ello. ¿Y qué hizo este joven rico? Vio que tenía mucho y se retiró. Triste. Tenemos que entender de qué se trata el reino de Dios. Y Jesús estaba explicándoles a ese escriba y a su audiencia en general. La pregunta era, ¿cómo voy a obtener la vida eterna? ¿Cómo voy a pertenecer al reino de Dios? Y Jesús le respondió, mira, sigue este mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama a tu prójimo. Ven, forma parte del reino. El Señor desafía nuestro reino de la religiosidad. Por eso el Señor nos trae su reino y Él quiere que nosotros veamos lo que hay en su reino. Y en su reino está Dios. Y en su reino Él perfecciona a esta gente que Él salva. En su reino no habrá carencias. En su reino todo es perfecto. Y las personas que están en su reino son perfectas. Vamos hacia ese camino de la perfección, esa madurez completa. Pero a veces somos muy selectivos. No queremos que entren algunas cosas en nuestro reino, que entren en nuestra religiosidad. Santiago 1:17 dice de esa manera, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, todo lo hermoso desciende del Señor. Ahora también Santiago dice que ¿cuál es la religión pura y sin mancha? Es ayudar, visitar a las viudas y a los huérfanos. Nos dice que la religión, la manera piadosa de agradar a Dios, de amar al Señor, es ver por quién. Preguntaremos quién es la viuda, preguntaremos quién es el huérfano. No te dice que les des algo. Dice visítalos, ámalos, convive con ellos, sé sensible a sus necesidades, no solo las materiales, sino a su necesidad de amor, a su necesidad del Evangelio. Pero si no dejamos nuestro reino de religiosidad, no estaremos amando a nuestro prójimo. Si tú fueras huérfano, ¿qué harías? ¿Cómo te sentirías? Sé que algunos se creen que están en el reino, pero no han dejado su reino, el reino que han formado. No quieren escuchar sermones como este que nos empujan a amar a los necesitados.
con los recursos que Dios nos ha dado. Muchos piensan que los recursos que Dios nos ha dado es dinero, pero ahí está la oración, el tiempo, la creatividad, el amor, el afecto, el acogerlos en casa. No pienses que estas son cosas o tareas para iglesias grandes o iglesias con recursos. Esto es para los que realmente formamos parte del reino de Dios. Pero yo creo que algunos solo están cerca del reino de Dios. Pero aquí está Jesús. Aquí está Jesús para que entres en el reino. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús miró a este escriba. No solamente escuchó su respuesta, sino que miró en lo profundo de su corazón. Miró su necesidad del reino y le dijo, estoy cerca de ti, no estás lejos del reino. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiese dicho, ¿quieres entrar en el reino? Bueno, si puedes, ven y muere. Preséntate como alguien que cumple todos los estatutos y las demandas de Dios, que ama al Señor sinceramente, completamente, profundamente, que obedece al Señor. Y no solamente eso, también tienes que amar a los pecadores, amar a tus enemigos, amar a los que te rechazan. Entrégate a ellos. ¿Qué hubiese pasado si el Señor le hubiese dicho esto? Hubiese sido una tarea imposible, pero gracias a Jesús que hace posible que nosotros estemos en el reino de Dios. Jesús estaba cerca de él. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque Jesús estaba cerca de él. Jesús sí logró todo. Él vivió una vida perfecta. Y ahora a nosotros se nos ha imputado esa obediencia, esa sumisión y ese amor profundo por Dios. Es a través del Señor que nosotros estaremos dentro del reino. Sé que a veces vamos a querer salir de su reino porque todavía anhelamos nuestro reinito. Pero Jesús está cerca. Jesús está cerca y te dice, ven, entra en el reino. No te vayas. Ven, admira. Dios te ama. Dios rechaza esa actitud pecaminosa. Dios no quiere que entres en su reino. Y la manera de entrar pura a este reino de Dios es a través de Cristo. No es a través de tus acciones, no es a través de tu obediencia. Y cuando tú te sientas que tu obediencia no es suficiente, mira a Cristo y continúa agradecido y dejando que Dios te moldee por medio de la obra de su Santo Espíritu. Deja que sea Él moldeando tu corazón y recordándote, no es por tu obediencia, es por la obediencia de Cristo, que tú perteneces a este reino. Es por la obediencia de Cristo que tú ahora puedes disfrutar de este reino, amar a Dios, amar a tu prójimo. Cuando te sientas orgulloso de tus logros en cumplir más reglas de las que venías cumpliendo, humíllate al mirar a Cristo, porque eso no es suficiente, eso no te salva. Recuerda, se trata de amor, no de cantidad. Se trata de entregarlo todo por Dios, de darnos para nuestro Señor.
si entiendes la hermosura, si sabes de la hermosura, si has tenido este encuentro con la belleza, la gloria de Dios, entonces tu alma se va a rendir. Y te va a decir, la única manera en que tú puedes entrar aquí es a través de Jesús. ¿Expresas tu amor a Dios? ¿De qué maneras lo haces? ¿Cumpliendo o amando? ¿Haces las cosas por cumplir? Tengo que pararme temprano para estar en el servicio. Ay, tengo que servir. Ay, tengo que escuchar. Ay, tengo que orar. ¿Lo haces por cumplir o lo haces en amor? Oh, qué grato es, Señor, estar en tu iglesia. Qué grato es formar parte de tu iglesia. ¿Lo haces amando al Señor? Señor, te amo. ¿Lo haces amando a tu prójimo? Tu trabajo también muestra tu amor por tu prójimo. El servicio que haces en la iglesia muestra tu amor por tu prójimo. El predicarle el evangelio. Pero si lo haces por cumplir, te vas a cansar. Pero si lo haces por amor, entonces vas a pasar ese sufrimiento. Vas a pasar esa vergüenza de tener que hablar el evangelio. Y te vas a ver como Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y no me quiero ir sin retarte esta mañana. ¿Estás seguro que estás dentro del reino de Dios? ¿Te has dado cuenta que el reino que has construido no es perfecto? Tu reino que se sostiene por la economía, ahorita está tambaleando. Tu reino que se sostiene por la buena reputación, te das cuenta que es una carga muy pesada y que no todas las personas te respetan o te admiran por quién eres tú, sino por lo que tienes o haces por ellos. O tal vez tu reino está envuelto en el placer y ese placer nunca se acaba. De hecho, empiezas a hacer cosas para seguir manteniendo ese placer y llenarte más de ese placer. Que es imposible sostenerlo. Si tú sigues con ese reino, eso no te asegura el reino de Dios. Lo único que te asegura el reino de Dios es venir a Jesús. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar en ese castigo, en ese maltrato, en ese desprecio de Dios Padre. Y derramando toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tengamos esta relación con nuestro Dios y podamos decir, eres nuestro Dios, te pertenecemos, formamos ahora parte de tu reino, te conocemos, tenemos esta relación estrecha de amor. Pero si tú sigues con tu reino, eso no te va a dar el reino, lo que el reino de Dios te da. Cristo te dice, no estás lejos del reino de Dios. Cree en mí. Deja ese reino. Rompe con ese reino. Ven a Cristo. Si aún a veces eres tentado a ir tras tu reino, si aún a veces sigues formando tu reino con alguna de estas cosas, ven a Cristo y deja ese reino. Ven y conoce a Dios. Ven y admira al Señor. Nuestro Señor uno es. Ama a tu prójimo. Sirve a tu hermano. Sirve a esta ciudad. Amado Dios,
En esta mañana tu palabra ha llegado a nuestro corazón. Tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Y queremos que tú obres en este tiempo. Porque sé que estamos luchando en dejar nuestro reino. O en formar nuestro reino dentro de tu reino. Perdónanos por ello. Perdónanos porque eso es pecado. Porque admiramos otras cosas en lugar de admirarte a ti. El reino que tú nos ofreces se trata de ti. Y Señor, no podemos amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Si estamos amando otra cosa, no hay coherencia. Perdónanos por ello y ayúdanos. Cristo, sosténnos. Cristo, límpianos. Cristo, ayúdanos. Santo Espíritu, haz tu obra en nosotros. Y ayúdanos también a amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de las viudas y los huérfanos. Señor, te ruego porque nosotros podamos entender con claridad tu mensaje, tu palabra. Y saber que esto es lo que tú deseas. Que esto forma parte de tu deseo y de tu plan perfecto para el reino que está por establecerse. Completamente. Señor, tú vienes y establecerás tu reino. Ese reino visible, ese reino perfecto. Señor, aquí estamos. Estamos listos, estamos preparados. Porque tú has hecho la obra por nosotros, porque tú has hecho todo por nosotros. Oh Dios, gracias por Cristo. Jesús, muchas gracias por darnos este tiempo para reflexionar. Gracias por responder a las preguntas religiosas que hay en nuestro corazón. Pero también gracias por traernos el reino de Dios. Te alabamos. Y ahora ayúdanos a compartir tu reino, a predicar tu reino, a predicar las buenas nuevas de que tu reino se ha acercado, que hay que arrepentirse y convertirse y creer en el Evangelio. Señor, te ruego por ello. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias a Dios porque nos muestra su palabra. Y les animo a que no sigamos desperdiciando nuestra vida y que la podamos aprovechar en deleitarnos en Dios. Están estas reuniones de oración y este estudio de los jueves, que Dios nos ayude a comprender más su verdad. No se despeguen de esta relación hermosa que tenemos con Dios. Y empecemos a trabajar por amar genuinamente a nuestro prójimo. Cuesta, el amor cuesta, pero es un deleite porque sabemos por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿Estás listo? Bendiciones para esta semana.